Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos en este día. Hoy estamos pagando nuestras deudas con nuestro tema, la tentación o cómo vencer la tentación. Y hace algunas semanas atrás aprendimos a cómo Dios nos ayuda a poder enfrentar la tentación. En la primera opción que Dios nos da, vimos que es huir, evitar la tentación. Aprendimos a cómo entonces no caer en tentación. Pero hay veces que tenemos que enfrentarla, no tenemos de otra. Un buen ejemplo de esto fue José, que lo vimos cuando hablamos sobre resistir la tentación. Hoy vamos a comenzar el final de este tema. Vamos a hablar de la última puerta de escape que Dios nos da. Cuando caemos en la tentación, cuando cedemos, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo cortar y salir? Este tema, por su contenido y por la profundidad, hemos decidido hacer una serie aparte con ella. Pero recuerden, debe ver toda la serie que empieza con la tentación. Vaya a nuestro canal de YouTube y podrá ver toda la serie y podrá tener un mejor contexto. Y si ya usted la vio, bueno, repásela una vez más. Vamos a estar hablando entonces sobre 10 pasos para un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es algo muy importante dentro del proceso de salir adelante después de caer en la tentación. Muchos cristianos nos quedamos estancados allí. No terminamos de arrepentirnos. Caemos en lo que hemos llamado el ciclo vicioso del arrepentimiento incompleto. Peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento y peco y me arrepiento. Y vivimos así. Algunos hemos aprendido o hemos decidido esconder nuestras fallas y vivimos con pecados que son recurrentes en nuestras vidas, pero que nadie sabe porque nunca lo hemos confesado. Somos cristianos con máscaras. Muchos cristianos hemos aprendido o hemos decidido a esconder nuestro pecado porque a pesar de haber confesado estamos en este siglo y entonces en lugar de averiguar por qué estamos allí, la vergüenza nos lleva a usar máscaras, a esconder nuestro pecado. Para mucha gente estamos bien, pero sabemos dentro de nosotros que no lo estamos. Algunos tenemos temor de perder nuestra posición en la iglesia porque somos líderes. Otros porque no queremos hacer daño a las personas que amamos. Pero seguimos con esa pena y seguimos entonces con esa acusación del enemigo y no somos libres. Podemos aparentar estar bien. Ya hemos visto que esto le ocurre a grandes hombres de Dios. A David le ocurrió y también en la actualidad le ha ocurrido a muchos grandes hombres. Recientemente hemos escuchado muchos escándalos. No vamos a hablar de eso. Hoy Dios nos va a abrir la puerta de la sabiduría y del entendimiento para que podamos escapar una vez y por todas de las consecuencias nefastas de la tentación, de haber caído en ella. La tentación, como hemos visto, no es un pecado, pero todos hemos caído en ella y algunos todavía estamos estancados allí y Dios quiere sacarnos. De esto se trata esta serie. Vamos a entrar en materia entonces. En Mateo capítulo 3, versículo 8 leemos lo siguiente sobre el arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Jesucristo habla de demostrar, de dar frutos, de ver resultados. Y ese es el problema, que ¿cuáles son los resultados que aquí Dios quiere ver? En mi propia experiencia, este pasaje jugó un papel importantísimo para salir adelante de mi tentación y vencer también las veces que he caído en alguna tentación. Los frutos, los resultados que Dios quiere. Para muchos nos quedamos en la primera etapa, que vamos a ver más adelante, pero quiero que veamos este mismo pasaje para que lo tengamos muy claro en la Nueva Traducción Viviente. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Es demostrar en nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido. Algo está pasando con muchos de nosotros. A mí me pasó por mucho tiempo que me arrepentía de las cosas, pero no salía del problema. Volvía a la misma cosa. En esta primera fase vamos a ver los 3 primeros pasos para un arrepentimiento completo. Vamos a ver lo que es confesar, vamos a ver lo que es el cortar de manera radical con lo malo, vamos a activar o reactivar para algunos de nosotros el poder del pentágono espiritual. Algunos se estarán preguntando, ¿y qué es eso del pentágono espiritual? Bueno, vamos a verlo un poquitito más adelante. Entremos en materia. El primer paso es confiesa tus pecados. ¿En qué consiste confesar? Es admitir sin tapujos o excusas todos mis pecados y con una actitud correcta de humildad y de contristación. Esto es bien importante. Vamos a ver lo que la palabra nos enseña sobre la actitud de contristamiento y de humildad
con la que debemos confesar nuestros pecados sin tapujos. Salmo 51, versículos del 1 al 4. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se acostó con Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Tomen nota de lo que hemos resaltado. Miren cómo David habla de su pecado, habla de transgresiones. Transgresiones quiere decir violaciones a la ley de Dios de manera fragante, de manera intencional, sin importarme las consecuencias. Sé que estaba mal, pero lo hice de todas maneras. Miren cómo él habla, mi maldad, mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, yo reconozco mi pecado. Otra vez habla de he pecado. Miren cuántas veces repite la palabra pecado con respecto a sus acciones, la palabra transgresiones. David está hablando con toda sinceridad y con toda franqueza. Y para los que no sabían, esta es una confesión pública, este es un canto. ¿Ven el título cómo está subrayado? Cuando cantaban este salmo, los salmistas y los músicos en la iglesia, el coro del templo en el día de las reuniones, leían el título. Vamos a cantar este salmo, el salmo de David, cuando después de que se acostó con Betsabé, el profeta Natán lo visitó, o sea, lo confrontó. David está siendo muy transparente y muy claro en sus faltas, y así tú y yo tenemos que serlo también. Miren lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10 sobre la confesión. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Nota? Dice que nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad si afirmamos que no tenemos pecado. Ese es uno de los problemas que muchos de nosotros hemos caído después de haber caído en la tentación. Comenzamos a justificar nuestros pecados por la vergüenza, por la mentira, por el autoengaño. Eso lo veremos más adelante. Pero miren lo que hemos subrayado en verde. ¿Ve? Lo que pasa cuando confieso mis pecados. Dios me va a perdonar. Muchos pecados no han sido perdonados en nosotros, no porque no hay poder en Dios para perdonarnos, ni la intención de Dios de liberarnos, sino que no hemos confesado de manera correcta, sin tapujos, nuestros pecados. Si usted quiere ver un buen ejemplo de una persona que no confiesa bien sus pecados, puede ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, y encontrará una historia donde un rey, el primer rey de Israel, Saúl, falla, peca, y cuando es confrontado lo que él hace es excusarse, y aun cuando confiesa lo hace a medias. Eso lo hemos visto en otros mensajes, así que no lo vamos a ver ahora, pero bien, como iniciativa propia, les recomiendo que usted vaya y lo examine. Si afirmamos que no tenemos pecados, ¿qué no hacemos? Hacemos a Dios mentiroso, le estamos diciendo a Dios, tú estás equivocado, Dios, yo no he hecho nada malo. Hacemos como que Dios fuese un loco, y eso trae el enojo de Dios para nosotros. La intención de Dios no es que ninguno de nosotros muramos por el pecado, por eso murió Cristo en la cruz, pero para que se active la gracia de Dios, debemos confesar sin tapujos nuestras faltas. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios. Y si tratamos de engañarnos a nosotros mismos, negando esto, lo único que hacemos es hundirnos más. Sigamos adelante. El confesar mis pecados me libra de la trampa de la víctima. Muchos nos sentimos que no podemos resistir la tentación y por eso caemos. Y eso es la excusa que usamos. Es que yo soy débil, es que yo no puedo, o acusamos a otro. Otra vez, vaya a Primera de Samuel, capítulo 15, y va a ver lo que les estoy diciendo. Nos sentimos victimados, nos sentimos victimizados y comenzamos a decir que fue Dios el que nos hizo caer. Dios no hace a nadie caer en la tentación.
Cada uno de nosotros cae cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza pecaminosa se inclina hacia el mal. Y es un asunto que todo ser humano comete. Así que tonto es no confesar nuestros pecados. Pero usted dirá, lo que pasa es que es muy feo lo que yo hago. Bueno, no hay pecado que la cruz no cubra. La sangre de Cristo cubre todo pecado. Miren, la importancia de confesar. ¿Qué pasa cuando yo no confieso mis pecados? Quien encubre su pecado jamás prosperará, pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Muchos de nosotros no prosperamos en nuestra vida espiritual porque no hemos confesado nuestras faltas. Hemos progresado en el sentido de las posiciones, tenemos, quién sabe, mucha responsabilidad en la iglesia, pero nuestra vida, el fruto que emana de nosotros, el carácter de Cristo, la perla de Cristo en nuestra vida no se nota. No somos personas con un propósito claro. Nuestras emociones no son las mejores, no son emociones sanas. Nuestras relaciones no son edificantes. Somos personas conflictivas, tóxicas. Nuestro legado es turbio. Poca gente nos sigue. Y no experimentamos el amor de Dios y por ende no podemos expresarlo a otras personas. Tenemos una perla torcida, una perla malograda. Y Dios no quiere eso para tu vida. Recuerda, la intención de este mensaje es traer liberación. Muchos de nosotros hemos pasado años cargando con cargas de culpabilidad y de vergüenza cuando hay solución. La solución es este primer paso. Confiesa sin tapujos tus pecados. Sigamos adelante. El segundo paso es cortar. Romper de manera radical con toda persona, lugar o cosa que nos induzca a seguir pecando. Me gusta la figurita esa, por eso la puse. Es actuar como un verdugo contra el pecado, sin misericordia, sin compasión. Pásale el hacha, déjale caer la guillotina. Miren lo que nos enseña la Biblia con respecto a esto. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Miren cómo Cristo nos habla del manejo del pecado. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, sácatelo y tíralo lejos. Es mejor perder una parte del cuerpo y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, córtatela y tírala lejos. Es mejor perder una parte del cuerpo y no que todo el cuerpo vaya al infierno. ¿Ven la forma radical en la que Cristo nos ordena actuar contra todo aquello que nos induce a pecar? Miren, sigamos adelante. Vamos a analizar este pasaje un poquito más. Dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, que te lo saques y lo tires lejos. O sea, no lo mantengas hasta allí para ver si se mejora, para ver si lo llevo al oculista o al médico, para ver si me lo repara. No, échalo, bótalo. ¿Por qué? La consecuencia, ¿cuál es? Serás echado al infierno con todo tu cuerpo y es mejor que entres sin un ojo al cielo que con dos ojos al infierno. Y sigue diciendo, hace un énfasis todavía mayor, dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, entonces córtala y tírala, ¿qué? Lejos. No la tengas allí que la voy a llevar a la ortopeda para ver si me la... No, échalo. ¿De qué te sirve llegar al infierno con tus dos manos? Lo que Cristo está diciendo aquí para aquellos que vivían en aquel entonces era un asunto muy radical. Posiblemente para nosotros no lo entendamos. Déjenme tratar de ilustrarlo. Lo que Cristo está hablando es de un ejercicio medio militar. Cristo le está diciendo, con el ojo derecho, ¿verdad? Tú ves, porque tomaban el escudo y se cubrían así. O sea, el ojo derecho les permitía ver en el campo de la batalla y con la mano derecha tenían la espada y así peleaban. Pero dice, si tu ojo con el cual te usas para defenderte en el campo de batalla y para avanzar, mejor sácatelo. Y si tu mano derecha con la que te defiendes y atacas al enemigo te es ocasión de caer, quítatelo. Mejor es que te retires del ejército o de la milicia, o sea, que termines en el infierno. Es que al final la tentación, cuando cedemos a ella, es allá donde nos está llevando. Primero nos hace vivir un infierno aquí y nos expone a una eternidad también en el infierno, lo cual no quiere Dios, porque Dios nos ama. Él dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y lea el capítulo 3 de Juan y usted verá que Jesucristo no vino a condenarnos, sino vino para que nosotros pudiésemos ser libres. Y parte de la liberación entonces es confesar, pero también es cortar. Sí, muchos nos quedamos en la parte de la confesión. En el libro de Crónicas y en el libro de los Reyes se nos narra la historia de Israel, cómo Israel
caía en pecado, caía en tentación, se alejaba de Dios, se arrepentía, pero no terminaba de cortar de una vez por todas con los lugares altos. Lo que ellos hacían eran altares clandestinos donde adoraban a sus dioses paganos, a los dioses paganos de los pueblos alrededor de ellos. Y entonces la ira de Dios caía sobre ellos. Ellos se arrepentían, pero dejaban algunos de esos altares. Entonces cuando volvía la cosa, volvía el problema, volvía la situación difícil, o ellos sentían que Dios no les respondía con la velocidad que ellos querían, iban a esos altares y era un ciclo vicioso de pecar y de arrepentirse. Lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros, porque no terminamos de cortar de manera radical con las personas, con los lugares y las cosas que nos inducen a pecar. Sé que suena duro esto, pero más duro es seguir pecando y ofendiendo a Dios y pagar esas consecuencias. Mejor es terminar una relación que no funciona. Y no me refiero solamente a una relación ilícita de adulterio o de fornicación. Me refiero también a amistades. Hay amistades que no son buenas para nosotros. Y tengo que decir con mucha vergüenza, algunas de esas amistades asisten a la iglesia con nosotros. En mi caso, después de 43 años, me ha tocado en más de una ocasión alejarme de algunas personas que asistían a la iglesia, pero que no estaban buscando de Dios. ¿Qué pasa si decido detenerme en estos dos pasos? Oye, corté radicalmente, ya confesé sin tapujos, y yo creo que es suficiente, Roberto. Y dirán algunos, Bob, ya no más, como dijo cierto boxeador. En Mateo capítulo 12, versículos 43 y 45, vamos a ver lo que pasa cuando tú y yo decidimos, hasta aquí llegué. O sea, ya me arrepentí, ya estoy bien con Dios y aquí me quedo. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. ¿Ven lo que pasa? El enemigo vuelve y nos ataca. Miren, que nosotros hayamos escapado de una tentación no quiere decir que no vamos a ser tentados otra vez. Recuerden que el mismo Cristo fue tentado en varias ocasiones. La Biblia registró la más importante. Pero la Biblia también nos dejó bien registrado en Lucas que el diablo se alejó por un tiempo de él, esperando otra ocasión. Satanás es así y vivimos en un mundo donde somos expuestos al mal y nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a ir en esa dirección. Así que cuando estamos en el proceso de arrepentirnos, no debemos quedarnos en el primero ni en el segundo paso, debemos seguir a este tercer paso, porque si no lo hacemos caemos en esta trampa, en la trampa de la ociosidad. Muchos cristianos se mantienen ociosos. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 5. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. ¿Ven las consecuencias nefastas? No solamente no avanzamos nosotros, sino que la iglesia misma no avanza tampoco. Porque, ¿saben? Hay una estadística por ahí sobre el estudio de la iglesia, sobre el servicio en la iglesia. Y dicen que solamente el 20% de los miembros se activan en el servicio. O sea, usar sus dones, sus talentos, su tiempo y todas sus experiencias y los recursos de conocimiento y lo que tengan para edificar el cuerpo de Cristo. De esto vamos a hablar más adelante. Pero en lugar de dormirte y quedarte ocioso, esto es lo que Dios espera que hagas. Mira lo que nos dice el Señor en Filipenses 2:12, la segunda parte del versículo. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense. Eso quiere decir que yo tengo que poner de mi parte. Muchas cosas en la vida espiritual requieren de mi acción, requieren de que yo doblegue mi ego y que yo doblegue mi voluntad y me someta y haga lo que Dios quiere que yo haga. Y una de esas es servir, otra de esas es crecer. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. Vamos al tercer paso. El tercer paso tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente. Para no quedarnos ociosos, activa o reactiva tu pentágono espiritual. ¿Qué es el pentágono espiritual? Bueno, el pentágono espiritual son 5 cosas que en el estudio de la Biblia encontré que todo cristiano necesita incorporar de manera proactiva a su vida.
La primera de ellas es una relación de dependencia con Dios. La única manera que puedo obtener eso es a través de pasar tiempo en la presencia de Dios. No solamente diciéndole las cosas que yo quiero que Él me dé, sino también para conocerle, para saber su voluntad. Eso me lleva al segundo cuadrante, que es que soy yo. Yo debo de decidir entonces, a través de esa relación de dependencia con Dios, conocer a Dios a través del estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia me va a hacer dos cosas. Uno, me va a convertir en un verdadero discípulo de Cristo, y la segunda cosa es que me va a ayudar a conocer la verdad y seré libre. Poder discernir los ataques de Satanás. Podré manejar las tentaciones con mayor espiritualidad de verdad. Mucha gente cuando está en tentación ora mucho, pero el asunto a veces no es orar, es actuar conforme a lo que nos dice la Biblia. Hay situaciones en las cuales nosotros, en lugar de orar, necesitamos actuar conforme a lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Y cómo vamos a saber lo que nos dicen las Escrituras? A través del estudio sistemático de su palabra. El tiempo devocional debe ser una combinación de oración, pero también de estudio de la palabra. Y no nos referimos solamente a estudiar pasajes de la Biblia, sino aprender a manejar las Escrituras. La otra cosa que necesitamos todos son mentores. Un cristiano maduro que tenga mayor experiencia que yo, que me ayude a evaluar y que me aconseje en mi avance espiritual. Se cuenta que a nivel secular las personas no alcanzan sus metas porque les falta un mentor. Dice un estudioso sobre los cambios en la conducta humana que las personas que consiguen o se comprometen a trabajar con un mentor aumentan 10 veces las probabilidades de lograr las metas que se han establecido. Otra cosa muy importante, necesitas ser parte de un grupo pequeño. Sí, nadie crece solo. Necesitas tener una pequeña tribu, una pequeña rosca, como le decimos acá, una mancuerna, gente que está dispuesta a ayudarte a crecer, gente que te jala y que tú empujas, el pull and push, lo que llamamos nosotros del crecimiento espiritual. Yo doy gracias a Dios que tengo un grupo de amigos que me ayudan a crecer y manejar bien el tiempo y las oportunidades. ¿El tiempo y las oportunidades para qué, Roberto? Bueno, en primera instancia para crecer y para hacerme más a Cristo, pero para servir a Dios. Todos tenemos tiempo y oportunidad. Siempre hay algo que tú puedes hacer para la obra de Dios. Siempre hay algo que tú puedes hacer en el nombre de Cristo para bendecir a tu iglesia y bendecir también a tu prójimo. A veces no va a ser solamente en la iglesia, va a ser con ese compañero de trabajo, sí, ese sangrón, ese que se burla de tu fe. Él también necesita de tu servicio y Dios te va a dar tiempo y oportunidad para que tú puedas bendecirles con todas tus habilidades, con todos los conocimientos que has adquirido, con todas las experiencias que has tenido. ¿Ves? El arrepentimiento no es solamente llorar y sentirme mal por haber pecado, sino es comenzar a hacer cambios significativos muy profundos en mi vida. No es solamente cortar, también es reactivar áreas de mi vida espiritual que son importantes para que yo me pueda sostener en medio de la tentación. Y mejor aún, saber cómo evitarla. Y aún mejor que eso, saber cómo levantarme si he caído en ella. Vamos a resumir entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que es importante que yo confiese. Confesar es decir lo que Dios dice de mi pecado. Hablar de la realidad de mi situación. No esconderle a Dios mi realidad. Número 2, cortar. Debo cortar con toda persona, lugar y cosa que me induce a pecar. Esto para muchos va a ser difícil. Y quiero decir algo. No me refiero solamente a cortar relaciones pecaminosas de adulterio y fornicación. Esas son difíciles porque hay un compromiso emocional, hay un attachment, no sé cómo decirlo, hay un adjunto, hay una fusión emocional con una persona con la cual no deberíamos. Pero eso también ocurre con amistades, también ocurre con hábitos. Y la tercera cosa, hay que activar nuestro pentágono o reactivarlo. Ya vimos lo que era eso. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto? En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos da la forma de hacerlo. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente.
Tu motivación debe ser que hay gente que te está viendo. Aunque en ese pasaje se refieren a los primeros creyentes que fueron fieles para que la palabra de Dios llegara a nosotros y servirnos de ejemplo. Ahora a ti te toca no solamente emularlos a ellos, sino ser ejemplo para aquellos que están viéndote a ti en tu andar cristiano. Mire lo que dice el pasaje. Quitemos, cortemos, desvinculémonos. Rompamos nuestra relación de nuestra vida con toda cosa que nos impida avanzar, especialmente con el pecado. Te voy a dar tres pasos fáciles. Déjame darte algunos pasos sencillos para aplicar esto. ¿Estás luchando con pecados inconfesos? Cosa que no le has dicho a nadie. Para muchos de nosotros, hoy ha llegado el momento de sacar a la luz cosas que nos han tenido estancados espiritualmente, en la pobreza y en la miseria espiritual, sin poder servir a Dios, sin poder participar de manera abierta de la comunión, sin poder ser honestos, siempre con el miedo que nos descubran. Entonces, confiesa a Dios y a tu mentor. Busca a un cristiano maduro y cuéntale lo que te está pasando. Dile en qué andas. No tengas miedo al rechazo. Tenle miedo más a la condenación. Y tenle miedo a seguir viviendo tu vida cristiana fuera de la plenitud que Dios ha ganado para ti en Cristo Jesús. La otra cosa que puedes hacer es que si estás luchando con pecados recurrentes, has caído una y otra vez y has ido donde Dios, ya has ido donde tu mentor, entonces haz esto. Comienza a cortar, vuelve a donde Dios, vuelve a tu mentor y siéntate con él y miren qué son las cosas que tienes que cortar, cuáles son las relaciones improductivas o impuras que tienes que cortar. Y busca la ayuda si estás en un problema de adicción, ya sea por fármacos o por pornografía, hay toda clase de adicciones, hay adicción a la internet. Hay algunos que estamos adictos no a la pornografía, sino a la televisión, a Netflix, o a los videojuegos, o a la comida. No importa cuál sea, busca ayuda. Y cambia tus rutinas, cambia tus hábitos de vida. Para algunos eso va a significar cambiar su estilo de música o el tipo de música que escuchan. Parece radical. Miren, yo soy músico y les confieso algo. Yo escucho música secular. No toda la música que yo escucho necesariamente es cristiana, pero hay temas que yo no participo. Y les digo, la gran mayoría de los temas actuales son difíciles para un cristiano disfrutarlos, porque siempre hablan de sexo, de denigrar a la mujer, de rechazar o de violencia. Lo bueno con esto es que hoy en día la música cristiana es tan florida. Tenemos música cristiana para toda clase de gustos que existen. Así que te animo a que cambies, especialmente a los jóvenes, ese asunto de escuchar la música secular. Quién sabe, por algún tiempo tendrás que alejarte de él. En lo personal me alejé por años del tipo de música secular que me gustaba. Y ahora la escucho muy poco, especialmente ahora en pandemia, porque hay momentos y hay momentos. Y como yo sé que esas cosas me pueden llevar a pecar, entonces las evito. Estás luchando con la parálisis espiritual. Has hecho todo lo que he dicho, pero te vuelves a encontrar una y otra vez en el mismo escenario. Otra vez volví a caer. Entonces, consíguete un mentor y métete en un grupo pequeño. Pero usa el grupo pequeño y aprovecha el mentor. Cuéntale tu realidad y cuéntale al grupo lo que te está pasando. Y ellos se van a comprometer a ayudarte a salir adelante. Pon en práctica todo lo que estás aprendiendo en tu grupo pequeño si ya estás en uno. Y acércate a tu mentor o a tu líder o al facilitador del grupo y dile lo que te está pasando. Cuéntale la verdad. Confiesa. Corta. Y comienza a activar tu pentágono. En esta semana, en las reflexiones, vamos a ver los problemas de los pecados inconfesos y su solución definitiva. Vamos a estar repasando esto los próximos 5 días a través de las reflexiones. Que el Señor nos ayude hoy a ser humildes y ser valientes y escapar por nuestra vida. Aprovechar esta puerta que Dios nos está abriendo para confesar nuestros pecados y ser libres de la maldad.
para cortar con todo aquello que nos induce a seguir pecando de una vez y por todas y comenzar a reconstruir nuestra vida espiritual a través de las 5 cosas que llamamos pentágono. Que el Señor nos ayude. Seguimos la próxima semana con más pasos para un arrepentimiento completo.